En este video vamos a hablar de los tipos de investigación que existen. Primeramente, para definir los tipos de investigación tenemos que conocer qué es una investigación. Esta se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Los enfoques de la investigación son cuantitativo y cualitativo. La metodología cuantitativa permite examinar los datos de manera numérica. La metodología cualitativa describe cualidades de un fenómeno. Las características del enfoque cuantitativo son las siguientes. El investigador realiza estos pasos. Primeramente plantea un problema de estudio concreto, luego hace una revisión exhaustiva de la literatura, con eso construye un marco teórico, luego realiza una hipótesis, posteriormente somete a prueba estas hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados, y por último, el investigador recolecta datos numéricos. Posteriormente, las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de datos se fundamenta en la medición. Los datos se representan mediante números y se analizan por métodos estadísticos. En el proceso se busca el máximo control. Los datos se fragmentan en partes para responder al planteamiento del problema. Debe ser objetiva y seguir un patrón predecible y estructurado. A su vez, el enfoque cuantitativo pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo a una colectividad mayor y que los estudios puedan replicarse. Al final, se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados. Si se sigue rigurosamente el proceso, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación del conocimiento. Este enfoque utiliza la lógica o razonamiento deductivo y ocurre en la realidad externa al individuo. Las características del enfoque cualitativo son las siguientes. Planteamiento no tan específico como el anterior enfoque cuantitativo. Se utiliza para descubrir o afinar preguntas de investigación. Se fundamentan más en un proceso inductivo. Van de lo particular a lo general. No se prueban hipótesis y el enfoque se basa en métodos de recolección no estandarizados. No se efectúa una medición numérica. Utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, entre otros. El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación. Evalúa el desarrollo natural de los sucesos. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa. La realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes. El investigador se introduce en las experiencias individuales de los participantes. Las indagaciones no pretenden generalizar de manera probabilística y es naturalista, es decir, estudia objetos y seres vivos. A su vez es interpretativa, intenta encontrar sentido a los fenómenos estudiados. Una comparación si realizamos entre los procesos cuantitativo y cualitativo tenemos lo siguiente. En el planteamiento del problema se diferencian en que las características cuantitativas está dirigida hacia datos medibles y es específico y acotado. En las cualitativas está dirigido a experiencia de los participantes y es general y amplio. En la revisión de la literatura, en los estudios cuantitativos es un rol fundamental y es la justificación para el planteamiento del estudio. Las características cualitativas, sin embargo, la revisión de la literatura cumple un rol secundario y es también una justificación para el planteamiento del estudio. La recolección de los datos constituye para las características cuantitativas instrumentos predeterminados, datos numéricos y número considerable de casos. En las características cualitativas, los datos surgen espontáneamente, datos en textos y un número pequeño de casos. El análisis de los datos en las características cuantitativas incluye análisis estadísticos, comparación de resultados con estos estudios previos. En las características cualitativas,
constituye un análisis de texto e imágenes y un significado profundo de los resultados. El reporte de los resultados en los estudios cuantitativos es estándar y fijo y objetivo y sigue unas tendencias. En las características cualitativas, el reporte de resultados es emergente y flexible, es reflexivo y con aceptación de tendencias. Las bondades de cada tipo de enfoque. La investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados, tiene un mayor control sobre los fenómenos y tiene bastante precisión, réplica y predicción. La investigación cualitativa tiene una mayor profundidad de ideas, una amplitud y riqueza interpretativa, y a su vez contextualiza el fenómeno estudiado. Las etapas del proceso de investigación. En la investigación cuantitativa tenemos los siguientes pasos. Primeramente, la idea, luego se plantea el problema, posteriormente se revisa la literatura y se visualiza el alcance del estudio. Luego se recolectan los datos, se define y se selecciona la muestra, se desarrolla el diseño de la investigación, se elabora las hipótesis y la definición de las variables, luego se analizan los resultados y luego se elabora un reporte de estos resultados. En la investigación cualitativa, primeramente se tiene una idea, posteriormente se plantea el problema, se busca una inmersión en el campo, luego una concepción del diseño en el estudio, definición de la muestra inicial del estudio, luego se recolectan los datos, se analizan estos datos, se interpretan los resultados y se elabora el reporte de los resultados. Y la literatura existente es el marco de referencia, está en todas partes del proceso en la investigación cualitativa. Muchas gracias. Si te gustó el video, por favor comparte.